en este momento, ¿cómo vamos entonces nosotros los jóvenes a poder dar una respuesta de cambio ante esta realidad? ¿Cuál es la vía para poder educarnos en una sociedad ahora donde los jóvenes están cazando Pokémones sí, o están bebiendo en los bares y quizás no se están dando cuenta de lo que están siendo víctimas? ¿Cómo vamos a poder nosotros identificarlos y cómo dices tú que los jóvenes vamos a poder solucionar esta situación si en tu caso no estás militando actualmente en la política? Bueno, mira, primero los jóvenes tienen que saber que con los mismos aparatitos con los que juegan Pokémon tienen a su disposición todo el conocimiento histórico, político y económico que la especie humana ha podido recopilar desde los principios de sus tiempos hasta hoy. Ese privilegio no lo ha tenido ninguna otra generación en la historia de la humanidad. Entonces, si tienen todo el conocimiento en el poder de su mano, ese es un gran poder y ahí está la gran responsabilidad y ahí está el gran reto de que así como juegan Pokémon, se pongan a estudiar tanto la historia de su país, como economía, como filosofía, como cualquier acceso a la información que ellos así decidan tener. ¿Y por qué este punto es importante? Porque lo primero que también el joven tiene que convencerse es que los populistas no están interesados en educarlos. Los populistas se benefician de masas de personas ignorantes que no levantan la cabeza, que no se dan cuenta cuando les están quitando sus libertades y que aprenden a decir amén ante cualquier regalito y a rendir cualquier pleitesía por lo poco que les puedan dar. Entonces, si sabemos que el populista no está interesado en educarnos, si sabemos que contamos con más información que cualquier otra generación de la humanidad, lo primero es dejar de pedirle la educación a quien no nos las quiere dar. Ese concepto de que los jóvenes se queden de brazos cruzados. ¿Y no debemos militar en la política, Gloria? Y militar en la política se puede hacer ahora, también se puede influir muchísimo a través de las redes sociales sin necesidad de pertenecer a un partido político. Uno puede hacer política a través de un tanque de pensamiento, a través de una organización de voluntariado, pero lo más importante es tener las ideas claras, porque si los jóvenes no están definidos ideológicamente, en la ideología que ellos escojan, pero si no están definidos ideológicamente, ¿cómo pretenden ir a formar liderazgo e ir a informar a otros de lo que hay que hacer? Y ese es el problema de las juventudes en toda América Latina. Son muy prestos y dispuestos para salir a la calle a protestar y a decir, sí, es que el gobierno es un corrupto, pero como no tienen ni idea del funcionamiento de la economía, no tienen idea de cómo los procesos históricos nos han llevado a donde estamos, entonces tampoco tienen propuestas. Pero Gloria, no tienen ideas claras. El terreno de lucha política real se llama el Congreso Nacional, o sea, los estamentos del Estado, donde se toman decisiones. De la lucha política. Exacto. Es fundamental. Entonces, es la cultura, como decía Gramsci, que a pero propósito Gloria lo cita también, sí, y dice que es una estrategia que deben utilizar pero hay una cosa, Julio, los no populistas para promover las ideas. Hemos visto en América Latina que hay muchos tanques de pensamiento, hay muchas instituciones, hay muchos centros que propugnan pensamiento, pero hemos visto muchas veces cómo los gobiernos ni le hacen caso, ni los legisladores. Entonces, yo creo que la juventud sí debe de iniciar a militar en la política para realmente poder incidir en la toma de decisiones. Sí, pero para que una juventud pueda incidir en la toma de decisiones, primero tiene que tener claro qué decisiones son las que va a defender. Y ahí es donde tú, cuando le pones el micrófono al joven y le dices, bueno, y tú, a ver, vamos a ver, ¿estás a favor del libre mercado o estás a favor de los subsidios? Pues no sé, un intermedio. Ok, ¿estás a favor de legalizar el aborto o de mantenerlo ilegal? Pues no sé, un intermedio. Gloria. ¿Y las drogas qué? O sea, nuestra juventud, cuando tú ya la confrontas y le preguntas qué es lo que está dispuesta a defender, no tienen las ideas claras. Precisamente porque quieren que en 140 caracteres en Twitter se les resuelva la vida entera, cuando no, señores, esto se trata de quemarse las pestañas leyendo, estudiando y tomándose primero la molestia de llegar a tener las ideas claras. Y ese es el trabajo que aún falta por hacer en las juventudes, porque de nada te sirve tener políticos que tengan las ideas claras si tampoco hay una demanda que a la hora de las elecciones las va a llegar a votar. Gloria, entonces también el problema está en que nuestras poblaciones votan por medidas populistas, y si tú tienes una juventud que viene con nuevas ideas frescas, si no hiciste el trabajo de crear una demanda que quiera estas ideas, de nada te va a servir tener ya a los políticos listos. Entonces, no solo es que el gobierno te ponga atención,
es que las poblaciones empiecen a demandar estas ideas. Gloria, una figura política que me genera mucha curiosidad en la portada es la foto de Michelle Bachelet, porque partiendo de que del populismo como una forma de articulación de un discurso político donde se divide el espacio social entre buenos y malos, el discurso de Bachelet o de la izquierda chilena ha sido muy moderado en comparación, por ejemplo, con contextualizándolo con el régimen bolivariano, que en caso del presidente Maduro y el expresidente Chávez sí que incendiaban y dividían a la sociedad para de esta forma utilizar la lógica del pueblo y antipueblo, pero no lo veo así en el caso de Chile y me gustaría que ampliaras en ese sentido la razón por la que escoges a Bachelet. Sí, digamos, primero hay que entender que si, digamos, Venezuela está en el escalafón número 10 del populismo, Chile va por el número 2. Es mucho más difícil desbaratar una república en Chile porque hay instituciones todavía más sólidas y hay un equilibrio de poder, y tampoco Chile es el país más próspero de América Latina, no hay una necesidad tan profunda arraigada en la mayoría de su población como para irse a devengar por un líder populista. Pero lo que sí es verdad es que entre el primer gobierno de Michelle Bachelet y el segundo gobierno de Michelle Bachelet ha habido diferencias muy remarcadas, empezando por los casos de corrupción involucrando a su hijo, donde ha habido malversación de fondos, donde ha habido también una distribución de ciertos fondos que no iban hacia los destinos que supuestamente tenían que haber ido, y el discurso ha cambiado, porque ahora en Chile del mismo gobierno se están sacando anuncios donde se habla de una población que ha sido la víctima y unos pocos que siempre se han beneficiado. Michelle Bachelet ha tenido funcionarios que han dicho vamos a pasarle una retroexcavadora a todo el modelo y el sistema de libre mercado que tenemos en este país. Entonces ya se está hablando de un discurso mucho más refundacional, donde incluso se está dialogando un cambio a la Constitución, donde no se dice qué es lo que se quiere cambiar de la Constitución, donde se está incluso viendo si se hace un retroceso a cómo funciona el sistema individual de pensiones de salud, a donde también se ha hablado de quitar, bueno, eso ya lo quitaron, el sistema de vouchers educativos para la educación superior en Chile. Entonces, muchas cosas han cambiado en este segundo periodo, pero más allá de eso, ideológicamente Michelle Bachelet fue una mujer que se refugió en la Alemania del Este, que ha pronunciado en varias ocasiones su admiración por Fidel Castro, por Hugo Chávez. Entonces ella trae esa escuela, no es ajena a ese pensamiento, lo conoce muy bien, solo que obviamente es mucho más difícil implementar de la noche a la mañana un sistema de ese calibre en el país más próspero de América Latina que hacerlo en un país que ya estaba desbaratado, como era el caso de Venezuela. Gloria, vamos a aprovechar tu presencia vía telefónica con nosotros para también escuchar qué piensan nuestros radioescuchas sobre esta entrevista que hemos tenido contigo y básicamente el contenido de tu libro, que lo hemos podido discutir durante esta conversación. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Son las 9:17 minutos. Gloria, vamos a coger algunas llamadas entonces. Okay. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, bueno, yo estoy rodando en la carretera. Ok, lo escuchamos. Adelante, hermano. Su pregunta para Gloria. Sí, yo quiero saber si ella tiene alguna vinculación con la Fundación Libertad y Progreso de Argentina. Ok, ahí está la pregunta. Vamos a tomar otra llamada para que ella para que ella conteste. Exacto. Buenos días. Muy buenos días. Yo primero agradeciendo ese espacio de ustedes los sábados, ya tenemos con qué entretenernos. Gracias. Ya antes estaba el sol de la mañana, pero era repetido. Mira, atención. A mí me encantó esta intervención de Gloria. Que te está escuchando. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, porque quiero decir algo. Mira, la dignidad que muchos periodistas, y lo digo porque
hay muchas personas con mucho valor que se expresan muy bien de Fidel Castro, pero la dignidad que se le endosa a Fidel Castro es simplemente por no permitir la injerencia, como lo ha hecho también nuestro presidente Danilo Medina, que en ocasión ha puesto un freno a la injerencia de otros países hacia nosotros. Pero realmente nosotros no sabemos. Hay muchos lados oscuros de Cuba, específicamente de los Castro, muchos lados oscuros que no están claros, porque es muy bonito desde una Cayenne, Porsche Cayenne, y desde un Mercedes-Benz elogiar a Fidel Castro. Es muy bonito. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a tomar otra llamada entonces, porque hay uno que tiene una pregunta, él le da la razón a Gloria y vamos a escuchar una última llamada para que Gloria pueda darnos las respuestas. Así es. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Saludos, buenos días. Yo quiero hacer 2 preguntas, Gloria. Adelante. La siguiente pregunta sobre el libro es sobre el neoliberalismo. Uh-huh. Ella dice en el libro, por ejemplo, que el neoliberalismo, el concepto, está más cercano al socialismo que al liberalismo. Ahí está tu pregunta. Bueno, vamos ahora, Orlando, dale al botón para escuchar a Gloria. Gloria, entonces ya escuchaste algunas preguntas y algunos comentarios. Julio te las va a recordar. Hubo uno que preguntó que si tienes alguna vinculación con la Fundación Libertad y Progreso en Argentina, y otro pregunta sobre el neoliberalismo y dice como que lo asocias al socialismo en el libro. En el libro. Sí, con la Fundación Libertad y Progreso hemos trabajado una serie de videos académicos que se llaman Aprender Volando, que tocan ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de neoliberalismo, el concepto de la libre competencia, empresarios versus muy buenos, por cierto. Sí, muy buenos, por cierto. Empresarios, muy jocosos ese concepto. Muy buenos, Gloria, por cierto. Muchísimas gracias. Eso los hicimos con Fundación Libertad y Progreso. También hemos trabajado una serie de conferencias en Argentina, también con la Fundación Libertad. Esa era la primera pregunta. Luego, pues sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Maquiavelo. Aunque se lo des al Papa, aunque se lo des Eso lo dijo Lord Acton. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que comprender es que cualquier persona puede llegar con muy buenas intenciones al poder, pero si se posterga en el mismo, eventualmente va a empezar a abusar de ese poder, sea la persona que sea, y eso, por supuesto, no excluye a los Castro. Ellos son tan seres humanos como el resto de nosotros. La siguiente pregunta, perdón, si me la podías recordar. Una pregunta sobre el neoliberalismo, que en el libro él ve como que lo conjugas con el socialismo en alguna manera. Sí. A ver, cuando el siglo XIX estaba separándose de la mentalidad de que solo un monarca y un rey podían gobernar, ya se había dado la Revolución Francesa, ya se había dado la Revolución en Estados Unidos, surge una cadena de pensadores entre la época de la Ilustración y más adelante que vienen a poner en tela de discusión todas las ideas de lo que nosotros llamamos hoy liberalismo clásico. Entre estos pensadores está Edmund Burke, Thomas Paine, Federico Bastiat, que son, digamos, los padres fundadores que dejan las primeras piedras cimentadas de lo que era la teoría liberal. Pero entrado el siglo XX, el mundo, en lugar de acoger estas ideas, entra en una dinámica de guerra con la Primera Guerra Mundial, con la crisis de 1929, con la Segunda Guerra Mundial, y conforme va pasando el siglo XX, cada vez se vuelve más risible y más utópico el pensar que un gobierno limitado a las funciones de seguridad y justicia y un individuo empoderado sean posibles. Todo el mundo, digamos, la coyuntura mundial nos llamaba a tener estados grandes, con grandes ejércitos, que tuvieran la capacidad, digamos, de defenderse. Claro, importante que lo señales, Gloria, porque el crack del 29 es producto de eso. Fue la coyuntura económica global que llevó a que esos paradigmas fueran cambiando y que se retornase a mayor proteccionismo. Exactamente, y también un malentendimiento de que en un mercado va a haber crisis y obviamente el quererla postergar con más subsidios no la va a llevar a ningún buen fin. Por eso es que ahorita también se está haciendo muchas predicciones de que va a venir una caída del dólar y que va a venir una crisis aún mayor,
que la del 2008, porque se sigue haciendo exactamente lo mismo. Se sigue a través del gobierno obligando a dar préstamos a personas que no los pueden pagar. Pero bueno, lo importante aquí, y a lo que quería retornar, era un alemán en los años 30, Alexander Rustow, rescata las ideas de ese liberalismo que había quedado abandonado en los años, en el siglo XIX, y trata él de compaginarlo con la socialdemocracia y con la teoría socialista que ya se estaba desarrollando en Alemania en los años 30. Y Alexander Rustow es el primero en utilizar el término neoliberalismo, llamando a un nuevo liberalismo que hacía obediencia a una especie de mixtura entre el socialismo y las ideas del liberalismo clásico. Entonces, cuando nosotros hacemos esa revelación, vemos cómo pasa a ser bastante irónico y bastante contradictorio que los líderes del socialismo del siglo XXI se refieran al neoliberalismo como el gran mal que ha sido el causante de todos los problemas en América Latina, cuando, si nos vamos a su definición exacta, neoliberalismo aquí nunca ha existido. La otra cosa es que nuestras economías están lejos de ser economías de libre mercado. El subsuelo en nuestros países, a diferencia de Estados Unidos, no es individual. El subsuelo aquí lo maneja el Estado, y los negocios por eso incurren en corrupción para poder operar, sean mineras, sean hidroeléctricas, y aunque hay un descontento en la población en la manera en que se hacen negocios, es el Estado el que negocia, es decir, los burócratas de turno, y los que por supuesto se quedan con la mayor tajada. Cuando vemos también la cantidad de regulaciones, de prohibiciones, de proteccionismos que hay hacia el comercio con otros países, lejos de decir que nuestros países están como están, culpa del libre mercado, tenemos que ver que Gloria, aquí hemos tenido proteccionismos por todos los lados. Gloria, pero hay una contradicción que se da, por ejemplo, en el caso del subsidio que se le da a determinados sectores de la economía, que se acusa a los países populistas de que son los únicos que utilizan este método. Pero en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, la democracia modélica en el mundo, que luego me gustaría escuchar tu perspectiva sobre la situación actual entre Trump y Hillary. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, que ellos van a destinar de aquí a los próximos 5 años aproximadamente 97.500 millones de dólares para subsidiar el sector agropecuario. Tan solo el sector agropecuario. Tan solo el sector agropecuario. Pero en el caso de la Unión Europea van a destinar más de 400.000 millones de euros también para proteger a su sector agropecuario. Y cuando nosotros establecemos los tratados de libre comercio con economías de libre mercado, entre comillas, nos exigen a nosotros el desmonte de los subsidios y el desmonte de los aranceles. Sin embargo, muchas veces ellos utilizan políticas proteccionistas. Entonces se da como esa dicotomía, y a veces nosotros asumimos ese discurso del débil frente al fuerte que tú tanto criticas, con mucha razón en tu libro El engaño populista. Sí, a ver, hay que entender una cosa. El Estados Unidos, que se concibió como una república, no como una democracia, porque el mismo Benjamin Franklin, cuando una señora le preguntó, mire, ¿y ahí adentro qué están haciendo? Y él le dice, estamos haciendo una república, si es que la población la puede preservar, porque el problema de las repúblicas es que siempre sucumben, ¿no? Sucumbió la República Romana ante el Imperio, sucumbió la República Francesa ante el mismo régimen del Termidor, y sucumbió la República Norteamericana ante lo que hoy tienen. Estados Unidos no es el Estados Unidos de los padres fundadores, de un gobierno limitado, de entender a los individuos como personas que ante todo se paran sobre sus propios pies, y que la función del gobierno primordialmente es respetar esos derechos individuales. Ese Estados Unidos empezó a desbaratarse desde 1913, te diría yo, con la creación del Federal Reserve. Porque en el momento en que se crea la Federal Reserve y el gobierno empieza a poder manipular la moneda, y a que ésta no sea el producto del respaldo a la productividad del país, sino al poder imprimir papel moneda, al poder subsidiar a cualquier industria arbitrariamente, Estados Unidos empieza su debacle. Gloria, y por eso fue que la crisis del 29 fue más profunda de lo que hubiera podido ser si la Federal Reserve no se hubiera encargado de congelar y monopolizar
muchos de los recursos que en ese momento había. Gloria, Más ese Estados Unidos originario era racista solo para que y esclavista. Una cosa. El gobierno del presidente Obama ha sido el gobierno, si tú analizas todo lo que se ha hecho, de la lógica más socialista que Estados Unidos ha tenido en su historia moderna. Entre Obamacare, entre ascender la deuda a 20 trillones de dólares, no podemos hablar de un Estados Unidos que tenga una economía de libre mercado. Los subsidios están llevando, por ejemplo, el subsidio al maíz está llevando a que los productos alimenticios en Estados Unidos, en lugar de utilizar azúcar, utilicen jarabe de maíz. El jarabe de maíz está devengando muy perjudicial para la salud, de hecho. Enfermedades como obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes, que se solucionan con más subsidios a Obamacare, en lugar de decir, no, es que si le cortamos el subsidio al maíz y compite adecuadamente con el azúcar, los alimentos van a ser más sanos y no vamos a tener este problema de salud. Pero en lugar de solucionar el problema de raíz, lo único que se hace es meter en este círculo vicioso del subsidio a más y más industrias, hasta el punto donde el Estados Unidos de hoy no tiene nada que ver con lo que sus padres fundadores concibieron. Y los tratados de libre comercio vienen a ser todo menos libre comercio, porque lo que son muy buena observación. Precisamente. Exclusión de algunas empresas que quedan excluidas de ese libre comercio. Gloria, mira, y para confirmar ahora en el sentido que estás dirigiendo, para tu percepción, ¿Barack Obama es uno de los presidentes más populistas de Norteamérica? A mi consideración sí, porque prometió muchas cosas, entre ellas educación y salud gratis, que al momento no ha podido cumplir, y hoy por hoy el desbarajuste a la economía con una deuda de 20 trillones de dólares va a traer un colapso que va a ser inminente. Y a Donald Trump lo calificas de populista también. Por supuesto que sí. Pero Hillary también. Hillary también, vea que Donald Trump. Pero yo le hice la pregunta por Donald Trump. Pregúntale ustedes por Vamos a escuchar a Gloria. Que responda Gloria. Sí, claro. En estas elecciones se ha visto algo que nunca antes se había visto en las elecciones norteamericanas, o por lo menos no tan marcado, y ha sido una latinoamericanización de la manera de hacer política. O sea, vemos que hay gritos, que hay insultos, que hay humillaciones, que hay calumnias, que hay una cantidad de promesas incumplibles por parte de los dos lados, porque incluso lo que Donald Trump promete, también le han dicho muchas veces que los mismos análisis conservadores demuestran que sus números no rinden. Por más que él quiera quitar a Obamacare y quiera quitar todos los subsidios, Estados Unidos está en una crisis tan profunda que ni siquiera haciendo todo eso se puede llegar a los números que está prometiendo Donald Trump. Ahora, Donald Trump utiliza una parte del discurso populista, que es el de dividir al pueblo del antipueblo, ¿no? A poner víctimas y a poner victimarios. Y como victimarios pone a los mexicanos, a los chinos, a los árabes, a las mujeres muchas veces, y como las víctimas al pueblo blanco norteamericano. Esa es una parte del discurso populista, pero la parte que también utiliza Hillary Clinton es la de venir a prometer que vamos a continuar con este sistema de seguir dando cosas gratis y que ese sistema no va a tener ninguna consecuencia económica. Y eso no es real, eso no es factible. Ahora, también en la misma campaña de Bernie Sanders, un tipo que llegó a considerarse como el líder del Partido Demócrata, lo que estaba era prometiendo socialismo. Imaginemos lo que ha cambiado Estados Unidos, que hace 30 años hubiera sido risible, hubiera sido motivo de burla, que a Ronald Reagan le hubieran puesto a un tipo que estuviera ofreciendo socialismo como alternativa para el país. Pero lo que era risible hace 30 años, hoy por hoy es factible en el mismo Estados Unidos. Entonces, ahí es donde vemos el cambio de mentalidad, la atrofia que se ha hecho al sistema educativo norteamericano, donde cada día se le está enseñando mucho menos a los niños y a los jóvenes en la secundaria y en las universidades. No, y están totalmente desconectados de la realidad, es decir, no saben muchas veces lo que pasa a nivel internacional porque las cadenas locales norteamericanas no lo presentan, no, están desconectados completamente inclusive de su realidad política. Yo creo que Bernie Sanders era muchísimo más socialista que estos dos candidatos. Sí. Gloria,
Ahorita hablábamos del tema de la juventud. Yo pienso que en República Dominicana hay una juventud muy estudiada, un grupo de esos jóvenes que ha tenido acceso a una serie de oportunidades y que han formado movimientos sociales, movimientos juveniles, que han venido con propuestas y que en los últimos 10 años han sido los actores fundamentales de los cambios sociales y a nivel político que hemos tenido en la República Dominicana. El problema es que esos jóvenes no acceden a los puestos de poder. Entonces, pienso que el poder se construye de abajo, es decir, desde esos movimientos de reivindicaciones, pero también desde arriba, desde esas posiciones de poder. Y pienso que ahí, por eso los jóvenes hago un llamado a que sí se inmiscuyan en política, desde los movimientos, el que no quiere militar en partidos, y desde los partidos, que estuve militando en los movimientos y me di cuenta que sin estar en la toma de decisiones, muchas propuestas podemos tener y las hemos hecho, pero es imposible al momento de que otros toman las decisiones por ti. Entonces, las propuestas que hiciste resulta que se quedaron en el vacío y han pasado muchas veces aquí en la República Dominicana, y creo que eso desmotiva un poco también a los jóvenes de participar. Pero mi pregunta, tengo 2 preguntas para ti. Primero, tú hablas en el libro y en tus intervenciones hablaste sobre la modificación constitucional. En tus intervenciones cuando viniste a la República Dominicana a dar diversas conferencias, ¿cómo la modificación constitucional se utiliza como herramienta para los gobiernos populistas, sobre todo para perpetuarse en el poder? Quisiera que me hablaras un poquito de esto, de la utilización de la Constitución de la República como un pedazo de papel, y hablabas antes de eso sobre el tema de la libre expresión, de cómo muchas veces en las empresas se limita, o en los trabajos en el Estado, que tú puedas hablar mal del gobierno. Y te pregunto, si tú has pagado el precio de promover tus ideas, y cuál ha sido ese precio a lo largo de esta carrera que has elegido para aclarar o difundir lo que es el populismo. Muchas gracias. Efectivamente, la Constitución es la piedra angular, son las reglas de juego bajo los cuales se delimita que va a funcionar una sociedad. El problema con las constituciones latinoamericanas previas a que las toque cualquier populista es que son altamente incongruentes. Y Juan Bautista Alberdi lo reflejaba muy bien en una frase cuando él decía: con un derecho constitucional republicano, pero un derecho administrativo, colonial y monárquico, la América del Sur arrebata con una mano lo que promete con la otra: libertad en la superficie, pero esclavitud en el fondo. El problema de las constituciones latinoamericanas es que muchas veces ya un artículo se contradice con lo que dice otro artículo. Te pongo un ejemplo. En Guatemala, los primeros artículos de la Constitución garantizan la propiedad privada, pero luego hay un artículo que dice que está justificada la expropiación siempre y cuando sea por una emergencia nacional. Pero nunca nos delimitan qué es emergencia ella está hablando nacional. De Guatemala. No sabemos qué es una emergencia nacional. No nos dice tampoco la Constitución quién puede decretar emergencia nacional, y entonces si a cualquiera se le ocurre expropiar, pudiera agarrar ese artículo y hacerlo. Entonces, como existen esas dicotomías, cuando llega el populista al poder, lo que simplemente hace es tomar los artículos que mejor le benefician para su causa, y entonces proceder a anular y a hacer una reforma constitucional que quite los pocos frenos que existen en otros artículos. Esto es lo que ha pasado con la reforma constitucional a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua, a República Dominicana. Pero deja que ella se exprese, que está hablando Gloria, no ponga palabras en su boca, claro. El caso de la reforma constitucional luego te lo explicamos. Pero lo que para sucediendo es que lo primero contra lo que se atenta es contra que en el legislativo haya una mayoría opositora. Entonces empieza a haber una cacería de brujas, o empieza a haber una compra a los diputados o a los congresistas que sean de oposición para que se pasen al partido oficial, a manera de tener ya una legislación que sea mayoritariamente a favor de lo que el dictador de turno esté a punto de proponer. Y ahí entonces empiezan el cambio a las leyes, empiezan a pasarse leyes que te dicen que si los medios de comunicación hablan Mariana. Mal, se pueden expropiar o se pueden cerrar. Empiezan ahí también los cambios a la Constitución que te dicen cuáles son las maneras o las fórmulas en las que tú puedes tener una empresa o no la puedes tener. Y más allá de eso,
se va por una compra de jueces, porque también es importante que el organismo judicial no vaya, sino a por los enemigos de esa dictadura. Entonces tú ves que siempre entran a juicio, bueno, como es el caso de Leopoldo López, solo son dignos de juicio los que son enemigos del Estado, pero todos los demás quedan completamente impunes. Entonces, en ese momento ya en tu país no existe un equilibrio de poderes, no existe una separación entre los tres poderes, sino que los tres empiezan a maquinar bajo la mancuerna del dictador de turno, que por supuesto todo esto se hace con la legalidad, se hace por democracia, entonces no se le condena como se condenaban las dictaduras militares del siglo pasado. Ahora, el precio a pagar, sí, yo trabajaba en una empresa de telefonía celular y en el año 2013, cuando ya empezaron a revelarse casos de corrupción de nuestra ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ustedes saben que el año pasado aquí en Guatemala tuvimos revueltas y expulsamos a el presidente y la vicepresidenta. Pues bueno, ya en el 2013 empiezan a aparecer casos de corrupción de Roxana Valdetti, de helicópteros, de fincas, de casas, de joyas en Miami, etcétera. Y yo comparto un informe, porque yo ya tenía mi página en Facebook, porque yo ya hacía radio, comparto esa noticia y me llama mi jefe en ese momento y me dice, mira Gloria, te encargo que por favor, eso que acabas de subir de la vicepresidenta. Y yo, sí, por favor, mira, es que ahí te encargo. Yo, no, ¿cómo así? Que ahí me encargas. Y me dice, que lo borres, Gloria, que lo borres. Entonces, porque nosotros no podemos estar en mal con el gobierno. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo paro renunciando de esta empresa. Ahí fue donde empecé a trabajar en el Movimiento Cívico Nacional, porque dije, bueno, si yo no me metí en un partido precisamente para que no me callaran la boca y no me corrompieran, tampoco voy a estar en la empresa privada restringiéndome de decir las cosas como son. Yo necesito encontrar un nicho, que en mi caso el Movimiento Cívico Nacional me ha permitido ese lugar de poder trabajar en un tanque de pensamiento, pero en un tanque de activismo también, porque nosotros no solo hacemos informes y sacamos reportes, sino también vamos y nos manifestamos frente al Congreso, exigimos cambios a las leyes, hacemos política desde la parte de vista ciudadana. Ahora, el precio más grande a pagar, porque te vas haciendo de enemigos, yo me he hecho enemigos al sindicalista más corrupto que tiene este país, que está incrustado en el poder desde el año 98, que se llama Joviel Acevedo, que tiene la educación de Guatemala por los suelos, porque se roba el 99% del presupuesto de educación, se lo roba a él. Me he hecho de enemigo a Manuel Valdizón, que era uno de los peores populistas que pudiéramos haber tenido en las elecciones pasadas. Me he hecho de enemigos al actual gobierno. Entonces, cuando tú eres una persona que se empieza a apoyar esos callos, pero no te encuentran nexos con el narcotráfico, no te encuentran casos de corrupción ni de lavado de dinero, se meten contigo a nivel personal. Entonces, a mí lo que han hecho es campañas de difamación, donde le pagan a troles en las redes sociales para estar todo el día insultando, para estar todo el día haciéndome memes, sacándome fotos. Entonces, sí pagas un precio, y es el precio de estar diciendo la verdad, y también el precio de no estar involucrada en ninguna estructura política. Gloria, nuestras líneas están llenas, vamos a escucharlos. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sí, bueno, son las 9:42. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Sí, me gustaría preguntarle a Gloria, ¿qué oportunidades ella ve que tiene, por ejemplo, las personas que están cada vez rechazando más la partidocracia en ese modelo de pensamiento que ella está impulsando? Vamos a tomar otra llamada para que ella responda a la pregunta. Subir un poco el volumen, que no le escucho. Está bien, yo te repito la pregunta. Sí, la vamos a repetir. Vamos a tomar la siguiente llamada y te repetimos las preguntas. Así es. Buenos días. Buenos días. Sí, aló, buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuál es su pregunta para Gloria? Le habla el licenciado Rolando Heredia y estudiante de Ciencias Políticas. Excelente, adelante, Rolando.
yo quiero saber dónde está disponible el libro de ella. Ahí está, ahí está Rolando. Vamos a tomar otra llamada para que sean 3 preguntas. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están ustedes, muchachos? Le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta para Gloria? No, Gloria, que no hay pregunta. Decirle que yo escucho su programa, o sea, que pasa en Sol. Aprender volando. Yo siempre lo escucho de madrugada. Los 3, hablando de que empieza con Calcuta, con la Madre Teresa de Calcuta, de Pichot y esa gente, que me gusta mucho y que siga así, que tiene ¿Te gusta Gloria o te gustan sus ideas? Sus ideas. Ahora sí. No, para que haga la salvedad. No, porque igual Gloria es una mujer muy atractiva, hay que decirlo también. También es bonita. Pero brilla por la luz de sus ideas. Así Exacto. es. Entonces, que tiene una idea progresista como mi líder Juan Bosch. Así es. Vamos a tomar otra llamada para que sean 4 llamadas y luego ya pasamos con Gloria. Próxima llamada. Buenos días. Qué grande es Juan Bosch. Hello, buenas. Sí, buenos días. Llamo desde Los Alcarrizos. Sí. Hay un capítulo que se trata del complejo de víctimas. Y Gloria cita, por ejemplo, que un rasgo esencial de la mentalidad populista ha sido siempre y continúa siendo el culpar de todos los males a otros. Por ejemplo, ¿no significa eso lo mismo cuando un gobierno presente o las personas culpan de los males a los gobiernos pasados? ¿No sucede también eso en el complejo de víctimas? Ahí está la pregunta. Vamos a tomar una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Luisa del 13. No, yo simplemente lo que quiero es felicitarlos. Ustedes como programa y como... Ay, gracias. Muchísimas gracias. Con la señora. Muchas felicidades. Gracias a usted por la sintonía. Muchas gracias por la sintonía. Bueno, ahora vamos. Julio, recapitula las preguntas. Así es, tenemos, la primera pregunta fue sobre las oportunidades que tienen los jóvenes que dejan la partidocracia tradicional de poder constituirse en un movimiento e incidir en la política. Él dice que qué oportunidades tienen quienes renuncian a los partidos tradicionales. Llamo otro apoyando el programa de Gloria que dice que le gustan sus ideas y ella también. Y habló uno sobre el complejo de víctima y el rasgo que planteas en uno de tus capítulos.